amigos, soy Andrea Arenas y el día de hoy hablaremos sobre materia y energía. Primero que nada, ¿qué es la química? La química es la rama de la ciencia que estudia las características y composición de todos los materiales, así como los cambios que estos materiales sufren. En sí, la química no solo influye en el día a día, sino que afecta a toda una sociedad, desde la quema de combustibles, en alimentos para dar energía, mejorarlos, aportar ciertos nutrientes que necesita el organismo, o también en la reducción de plagas con ayuda de fertilizantes. Pero también la química puede llegar a ser tóxica para el ser humano, y también esta puede beneficiar a la sociedad, o sea, tiene sus pros y sus contras. En caso del beneficio de la sociedad, un área que está muy fuerte últimamente sería el área de la química verde, que se encarga de mejorar aspectos en lo que es la parte ambiental. Podemos observar, en primera instancia, 4 imágenes de 4 químicos importantes. Los iré comentando de izquierda a derecha. Podemos observar que está Robert Boyle, Antoine Lavoisier, Louis Pasteur y Marie Curie. Estos 4 realmente creo que serían muy sonados para todos ustedes, pero haré un breve repaso acerca de cada uno. Boyle es considerado como el primer químico moderno. Fue uno de los primeros hombres de ciencia en aplicar lo que es el método científico al campo de la química, así como también estudió los gases, dando como resultado lo que es la ley de Boyle, que después tomaremos en algunas clases. El segundo es Lavoisier, es el creador de la química moderna. Estudió lo que es la ley de conservación de masa, que veremos en este mismo bloque, y se le considera uno de los protagonistas principales de la revolución científica. En su libro, El Tratado Elemental de la Química, aclara lo que es el concepto de elemento, que también veremos unas diapositivas adelante. El tercero sería Pasteur. Pasteur, su gran aporte fue la pasteurización y la invención de las vacunas para combatir lo que es la rabia y el anthrax. Y por último, pero no menos importante, está Marie Curie. Ella es considerada la científica más importante de la historia, ya que dedicó toda su vida a la radioactividad, descubriendo los elementos de radio y polonio. Uno de los temas también importantes sería lo que es el método científico. ¿Qué es? Es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Como un poquito de historia, en el discurso del método escrito por Descartes, se llegó a un momento en que se necesitaba afirmar la idea de que el conocimiento y el descubrimiento científico debe ser autónomo, y se lograría a través de lo que es el método científico. Consta de 5 partes, que sería la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley natural. ¿Qué sucede en cada una? En la observación se identifica el problema y se hace un análisis sensorial de lo que se tiene. En la hipótesis tomas en cuenta varias teorías y las vas a probar en lo que es la parte de la experimentación. En la experimentación pues explicas el problema, dices como que qué está pasando en cada uno y qué hipótesis pues están siendo comprobadas, ¿no? Eso va en la parte de la teoría, que qué hipótesis podrían ser las verdaderas, se llegaría a una conclusión de que queda demostrada para así obtener lo que es la ley natural. Ahora pasaremos a algunos conceptos importantes en este bloque, como es materia. Materia es todo lo que tiene masa e inercia y ocupa un lugar en el espacio. Materia es un celular, una televisión, una impresora. Mol es la cantidad de materia que poseen las partículas, pueden ser átomos o entidades elementales. La masa es la medida de la cantidad de materia, es en sí cuánto va a pesar, pero no se debe confundir con lo que es el peso, que es la acción de la fuerza de la gravedad sobre la masa de un objeto en particular. Poniendo ejemplos de estos dos para que no haya confusión, tomando de ejemplo un televisor, es que la masa de un televisor serían 20 kilogramos y el peso serían 20 kilogramos por la gravedad, que el valor de la gravedad serían 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para obtener el peso serían los 20 kilogramos por los 9.8 y esto daría un resultado de 196 newtons, que ese sería el peso del televisor. Y otro concepto importante también sería lo que es el número de Avogadro, que es la cantidad de partículas que existen en un mol de una sustancia cualquiera.
Este número es 6.022 por 10 a la 23 partículas. También es muy importante. En esta diapositiva hablaremos sobre los estados de la materia, que como ya conocemos son sólido, líquido y gas. Podemos observar en la parte de arriba imágenes de cómo se ven las partículas en estos estados de la materia, y en la parte de abajo hay una tabla en donde te especifica el estado, la forma, el volumen, su compresibilidad y la propiedad submicroscópica que se tiene. Entonces, en el estado sólido, su forma es definida. Esto quiere decir que las partículas no se mueven, su volumen también es definido, o sea, el volumen que tienen no va a cambiar. Su compresibilidad es insignificante. ¿Qué quiere decir compresibilidad? Se refiere a la propiedad que hace que todos los cuerpos disminuyan su volumen al someterlos a una presión. Esto quiere decir que en el estado de la materia puede ocupar un volumen diferente del que tienen los demás. Los más compresibles son los gases, entonces sería insignificante la compresibilidad en un sólido. Sus propiedades serían que las partículas están en contacto y estrechamente empaquetadas en matrices rígidas, como se puede observar en la imagen morada, en la que todas las partículas están básicamente juntas. En el estado sólido, su forma es indefinida, porque pues un líquido se mueve, ¿no? Su volumen es definido, sabes cuánto va a haber. Su compresibilidad es muy poca y sus propiedades es que las partículas están en contacto, pero se encuentran móviles, o sea, se está moviendo, el líquido se está moviendo, el líquido fluye. En el estado gaseoso, su forma es indefinida, el gas no tiene forma, su volumen también va a ser indefinido y su compresibilidad va a ser alta, ya que van a ocupar un volumen totalmente diferente al que se tiene. Sus propiedades es que pues sus partículas están muy separadas, siempre están chocando y son independientes unas de otras. O sea, el gas fluye 1000 veces más que un líquido. Uno de los términos pues importantes que se tienen que tomar en esto de los estados pues es la viscosidad. Esto influye en la parte que son los líquidos. Esto se refiere a la propiedad de un fluido equivalente a su concepto de espesor. Esto quiere decir qué tan espeso es un líquido. Espeso me refiero a agua versus miel. La miel es muchísimo más viscosa. La miscibilidad tiene que ver con la propiedad de algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción, formando una disolución homogénea. O sea, la miscibilidad es la capacidad de dos líquidos de que se puedan unir y que no haya diferencia, o sea, que no sea agua y aceite, sino que puedan ser, no sé, dos mezclas que contengan sales. Entonces equivaldría a lo que sería un líquido miscible. También en la esquina inferior derecha podemos observar pues los cambios de estado, ¿no? Son importantes recordarlos. En las diapositivas próximas veremos ejemplos sobre estos. Está la flechita indicada acerca de qué cambio se va a tener. Por ejemplo, se tiene que de sólido a líquido se fusiona, que de líquido a gas se vaporiza, que de gas a plasma se ioniza, y yéndonos en reversa, de plasma a gas se desioniza, de gas a líquido se condensa, de líquido a sólido se solidifica, pero también está el cambio de sólido a gas sin pasar por líquido, que de sólido a gas sería la sublimación, sería la deposición. Veremos unos ejemplos más adelante. Otros conceptos que se deben tomar en cuenta son los siguientes, que sería la sustancia pura. La sustancia pura es formada por un componente. El elemento es la unión de los átomos del mismo tipo y no se pueden descomponer en más simples. El compuesto es la unión de dos o más elementos que pierden sus características para tener nuevas propiedades y tienen una composición fija. La mezcla es la unión de dos o más sustancias puras en las que cada una va a conservar sus propiedades. Existen de dos tipos, que es homogénea y heterogénea. En la homogénea no se observan sus componentes. Estas también son llamadas soluciones, en las que abarca lo que es un soluto y un solvente. En la heterogénea se van a observar fácilmente sus componentes. Entonces, tomando en cuenta los conceptos anteriores, se puede decir que la materia se divide en dos, en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras se dividen en los que son elementos y compuestos. Los elementos podría ser lo que es oxígeno e hidrógeno, y compuestos, no sé, agua y sal, H2O y NaCl.
En el caso de las mezclas se dividen en homogéneas y en heterogéneas. Las homogéneas pueden ser aleaciones, que son en metales, y no sé, el agua salada. Y en las mezclas heterogéneas pueden ser residuos sólidos, o como el aderezo italiano, en el que pues puedes observar como que los componentes, ¿no? Que no ves que se pueda mezclar en su totalidad. En la parte izquierda se observan ejemplos de cambios de estado de la materia, y en la parte derecha es lo que anteriormente vimos en el cuadro respecto a la materia. Entonces, el chocolate está pasando de un estado sólido a uno líquido, se está fundiendo, entonces es una fusión. En el caso de los hielos está pasando de un estado líquido a uno sólido, entonces se está solidificando. En la olla podemos observar que pues contiene agua y esta se está transformando en lo que es vapor de agua, por lo que el líquido se está evaporando. En el caso de la ventana se puede observar que pues hace frío afuera y se forma lo que es líquido en la ventana, ¿no? Gotitas. Entonces está pasando de un estado gaseoso a un líquido, este se está condensando. Por parte del extinguidor se muestra un fenómeno de sublimación, en el que la materia sólida pasa al estado gaseoso, y se observa un fenómeno de sublimación inversa cuando pasa de gas a sólido, que sería como los cristales que se forman por medio del enfriamiento del gas. Por último, se observa lo que es el fenómeno de ionización, que es el cambio de un gas a plasma. Este puede ser inducido por otros medios, como la aplicación de un campo electromagnético, lo que ocasionan los rayos al momento de llover. Y del lado derecho, como ejemplo de sustancias puras, podemos observar lo que es el elemento, que sería el oro en este caso, y lo que es el compuesto, que sería los elementos de carbono, formando un compuesto que en este caso sería la glicerina. Y en la parte de mezclas, que son homogéneas y heterogéneas, se puede ver la diferencia entre el líquido rojo, que es totalmente homogéneo, a el líquido que podría simular lo que es agua y aceite, en el que evidentemente se ve una diferencia. Ahora hablaremos de las propiedades físicas y químicas de la materia. ¿Qué son las propiedades físicas? Son las que identifican la sustancia sin alterar su composición. Esto puede ser su punto de ebullición, su punto de fusión, el brillo, el color, el sabor, el olor, la ductibilidad, si se disuelve en agua, la maleabilidad o la dureza que tiene la sustancia, el componente. Esto quiere decir que no afectan, o sea, no hay una reacción de por medio que haga que cambien, como es en el caso de las propiedades químicas, que se enfoca en lo que es el cambio de composición de una sustancia, es la reacción de una sustancia, como es el ejemplo de que si una sustancia es explosiva, es tóxica, puede reaccionar con el agua, con ácidos, con algunos metales, con no metales, si al momento de descomponerse se va a calentar o si puede arder. Es la diferencia básicamente, que en las propiedades físicas no reacciona y en las químicas reacciona. Las propiedades físicas se dividen en dos, en propiedades intensivas y propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son catalogadas como aquellas que no dependen de la cantidad de materia en una sustancia o en un cuerpo. Por ejemplo, cuando medimos un punto de ebullición, obtenemos el mismo valor si se trata de 1 litro de agua o de 100 mililitros. Lo mismo es en el caso en el que se observan en las imágenes, que sería el color, la temperatura, el brillo o la dureza. En cambio, las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia en una sustancia. Por ejemplo, cuando se habla de un volumen de un cuerpo, veremos si varía dependiendo si tiene más o menos masa. Esto es que va a ser diferente un objeto que pueda pesar 10 kilos a uno que pesa 2 kilos. Pasa lo mismo en lo que es el volumen, el tamaño, el peso o lo que es la altura, que son cosas que sí varían, sí se miden y tienen importancia en ello. Para darle finalidad a lo que es el tema de materia, se tiene lo que es la ley de conservación de masa. En esta te dice que no se produce un cambio total de la masa durante una reacción química. Esto quiere decir que la masa se conserva.
por lo que Anthony Lavoisier dice: no se crea ni se destruye la masa durante los cambios físicos y químicos, solo se va a transformar. Por conclusión, se tiene que se va a conservar la masa, se va a conservar la materia, porque no se puede crear materia de la nada, no puede surgir un elemento o un compuesto, lo que sea, no puede surgir de la nada, sino solamente va a llegar a transformarse. El tema de la energía es muy corto. Empezaremos por definir lo que es energía, que es la capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor. Hay muchos tipos de energía, como se puede observar en la primera imagen. La primera es la energía mecánica, que resulta del movimiento o la ubicación de un objeto, que es la suma de la energía cinética y la energía potencial, que esto lo veremos en la diapositiva siguiente. Pero también hay otros tipos de energía, como la energía térmica, la nuclear, la química, la electromagnética, la sónica, la gravitacional, la cinética, la potencial y la de ionización. Ya que estábamos hablando de química, tomaremos como ejemplo lo que es la energía química, en la que se puede destacar una reacción de combustión, en la que convierte esta energía química en luz y calor, como es en el caso del carbón, la madera, el petróleo, la biomasa, el gas natural y el propano. Ahora que sabemos que la energía mecánica se divide en energía cinética y potencial, ya las podemos definir. La energía cinética es la energía en movimiento, es un coche moviéndose. Su fórmula sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde la unidad estándar para la energía cinética son los joules. En el caso de la energía potencial es la energía almacenada, o sea, no se mueve, es la energía que posee un objeto. La forma de calcularlo es la masa por la gravedad por la altura. Un ejemplo podría ser una pelota que se encuentra varada en un techo. Esta tiene una energía potencial, ya que el edificio tiene una altura, la pelota tiene una masa y hay una gravedad de por medio. También en esta parte de energía es importante abordar el tema de las reacciones. Existe lo que es la reacción exotérmica y la endotérmica. La exotérmica libera energía calorífica. Se observa en la imagen de la flamita cómo ésta tiene calor, pero lo va a propagar al medio que los rodea. En cambio, en una reacción endotérmica, incorpora o absorbe ese calor u otras formas de energía durante esta reacción. Esto quiere decir que el calor va a influir en la sustancia u objeto que se tiene, que en este caso sería el cubito de hielo, y ese calor pues ocasiona que se descongele. Para finalizar la parte brevísima de energía y nuestro bloque de materia y energía, tenemos lo que es la ley de conservación de energía. Esta dice que siempre que ocurra una reacción hay un cambio de energía. Se libera la energía o va a requerir energía de materia continua. Esto se enfoca en la primera ley de la termodinámica, que nos dice que no se crea ni se destruye la energía durante un proceso químico, que vendría siendo básicamente lo mismo que la ley de conservación de la masa, solamente que acoplado a lo que es la energía. Y finalmente, como breviario cultural, se tiene que la conversión de la materia en energía se lleva a cabo al una masa definida transformarse en una masa definida de energía. Y de aquí surge lo que es la fórmula súper famosa de Albert Einstein. Estos serían todos los datos indispensables que se necesitan para el bloque de materia y energía, y les recomiendo repasar lo que son los pasos del método científico, saber la diferencia entre masa y peso, tener en cuenta el nombre y algunos ejemplos de los cambios de estado de la materia para poder ubicarlos bien, el entender las diferencias entre sustancia pura, mezcla, entre las propiedades intensivas y las extensivas, y seguir repasando cosas que pues la verdad consideramos muy básicas, pero tal vez a la hora de algún examen se nos pueda olvidar fácilmente.